Buenos días amigos, bienvenidos a Objetiva Comunicación Creativa, a este su espacio, tu asesor legal. Como todos los martes tenemos al licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116 en el Distrito Federal, quien esta semana nos hablará para que tengamos más elementos de dar certeza jurídica a nuestras actividades, a nuestras acciones legales. Nos va a hablar hoy de la sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad? ¿Para qué sirve? ¿Qué requisitos se necesitan? Así es de que, licenciado Juan Enrique, nuevamente bienvenido a este espacio. Gracias por su tiempo. Y platíquenos, ¿qué es una sociedad anónima? Gracias, señor licenciado. Buenos días a usted y al auditorio. Bueno, efectivamente, vamos a tocar este punto. Es un tema extenso, pero intentaremos explicarle a nuestra audiencia brevemente qué es una sociedad anónima, para qué sirve, qué se necesita. Y bueno, indicarles que es una de las actividades sobre las cuestiones que se pueden realizar bajo los servicios de un notario. Bueno, una sociedad anónima es una forma en la cual la ley prevé para que un grupo de personas que tienen un fin común, que tienen un ánimo de lucro, tienen una especulación comercial, se puedan reunir sus esfuerzos para llegar a un fin común. Este tema, o más bien este tipo de sociedades, se regulan en la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, tiene una naturaleza 100% mercantil. Existe bajo una denominación, es decir, este tipo de sociedades no existen con una razón social, donde viene el nombre de la persona que digamos, o de los socios que integran a la misma. La ley precisamente prevé que este tipo de agrupaciones o de sociedades anónimas tienen una denominación social, no una razón social, es decir, no se incluyen los nombres de los socios accionistas en la misma, y se compone de socios cuya obligación se limita únicamente al pago de sus acciones o, en su caso, digamos, de sus aportaciones. ¿Por qué es una sociedad anónima? Digo, en primer lugar, por el tema que estoy comentando ahorita, del nombre de los socios, es decir, no puede conocerse el mismo, ya que no viene incluido dentro de la denominación de la sociedad. Hay sociedades que en términos de ley se tiene que expresar la razón social de las mismas, y en la misma se señala el nombre de los socios o accionistas. En este caso, no se incluye el nombre de los socios accionistas en la misma, sino se incluye una denominación. Por eso sería imposible conocer el nombre de los socios que integran la misma. Básicamente los únicos nombres que se podrían conocer en su caso serían lo de los socios fundadores, porque ellos, digamos, al momento de inscribirse la sociedad anónima en el registro público de comercio, bueno, el registro es público y cualquier persona puede tener acceso para conocer precisamente quiénes son los socios o accionistas fundadores. Pero a partir del momento en el que las acciones entran en juego, estas se transmiten, digamos, a terceras personas, pues en ese momento se vuelve, pues no por decir imposible, pero muy difícil de conocer quiénes son los socios actuales que integran una sociedad anónima de capital variable. Ojo, si hay forma, aunque la ley prevé que los accionistas tienen que llevar un libro en donde se registra precisamente quién es el accionista y cuáles son las acciones que cada accionista detenta, pues este libro no es público, no es un registro que tenga que llevarse de forma pública. Este registro es para ciertas obligaciones que establece la ley y prácticamente para efectos internos de la misma. Entonces, prácticamente por eso estamos ante una sociedad anónima. Ahora, la responsabilidad, bueno, la ley señala que esta se limita al monto de las aportaciones que cada uno de los socios o accionistas realicen, es decir, depende ahí de cada socio accionista, la parte dentro del capital que quiera suscribir, pues es la parte por la cual él será responsable. Es decir, el socio va a fijar el monto de su inversión y, en su caso, pues su responsabilidad. Ahora, bueno, cuando formamos una sociedad anónima de capital variable, tenemos obligación, como ya lo veníamos diciendo, de señalar una denominación, misma que debe de ir seguida de las palabras sociedad anónima, o en su caso de su abreviatura SA. De SA y SADCB. Ahora, la ley en su artículo 89 señala requisitos mínimos indispensables que deben de reunirse para constituir este tipo
de personas morales de naturaleza mercantil. La primera es que mínimo se establece que tienen que haber 2 socios o accionistas, cuando menos, y que suscriban cuando menos cada uno de ellos una acción. Antes había históricamente, señor licenciado, se pedían 5 socios, 5 accionistas. Realmente esto ya quedó en desuso. Se hizo una reforma por ahí del año 1992, en donde de 5 socios accionistas se reduce únicamente a 2, el mínimo que establece la ley. De ahí en adelante puede la gente ingresar el número de socios que deseen, pero la ley cuando menos nos pide que sean por lo menos un par de socios o accionistas. Segundo, el contrato social, el acta donde se constituya, o la póliza donde se constituya una sociedad de esta naturaleza, tiene que mencionar cuál es el capital mínimo fijo que tendrá la misma, el cual debe estar íntegramente suscrito y pagado. ¿Por qué no hago referencia a un número, señor licenciado? Antes, de la misma manera, había, pues ya venía alguna reminiscencia histórica, establecer un capital mínimo fijo de 50,000 pesos. Igualmente esto, pues, fue reformado en el 2011 y ya la ley no prevé un capital mínimo fijo, ya lo deja abierto para que las partes, los socios o accionistas que vayan a integrar estas personas morales de naturaleza mercantil puedan decidir libremente cuánto capital va a aportarse directamente a las sociedades, estableciendo claramente cuál va a ser el mínimo fijo. Y puede haber también sociedades en donde se establezcan formas de capital variable, en donde pues obviamente la gente puede ingresar el capital que sea pertinente para el manejo de su empresa. Ahora, la propia ley también señala, digamos, distingue 2 tipos de acciones: acciones en numerario, que son las que la gente tiene que pagar, digamos, en efectivo. La ley establece que dentro del contrato social tiene que establecerse, o las acciones que se emitan en numerario tienen que estar pagadas cuando menos en un 20%. Y hay acciones que doctrinalmente se llaman de aporte, es decir, la gente también puede aportar bienes distintos digamos, al efectivo. La ley establece que ese tipo de acciones tienen que estar totalmente cubiertas o pagadas. Ahora, ¿cómo o dónde nuestra audiencia puede constituir este tipo de sociedades? Bueno, la ley señala que pueden constituirse sociedades anónimas de capital variable ante un fedatario público. Entiéndase, un notario público, o en su caso un corredor público, que podría hacer también su gestión mediante, ellos no hacen escrituras o actas, ellos hacen pólizas, pero la ley faculta para que nuestra audiencia pueda acudir con un notario público o con un corredor público. También la propia ley señala acciones o formas de suscribir este tipo de sociedades cuando son doctrinalmente sociedades de suscripción pública que se regulan bajo un marco distinto en la ley del mercado de valores, que digamos no entraremos en detalle, ya que son sociedades que tienen un tratamiento muy particular, distinto, a lo mejor un poco ajeno a las actividades que nuestra audiencia pues desempeña. Pero bueno, la ley prevé poder acudir a tu fedatario, notario o corredor público. Ahora, cuando hagamos una escritura en la cual se haga constar una sociedad anónima de capital variable, ¿qué tiene que incluir o qué le pedimos a nuestros clientes que nos especifiquen para poderles apoyar a constituir su empresa? Primero pedimos requisitos, cuando menos, como lo decíamos hace un momento, 2 socios. De estos socios o accionistas requerimos, la ley nos señala que cuando menos tienen que darnos el nombre, la nacionalidad, el domicilio que tiene cada uno de ellos. De igual forma se les pide que nos proporcionen su constancia de situación fiscal, sus datos generales, que es nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, el estado civil, la ocupación y de cada uno de los socios, contando con su identificación oficial vigente. Segundo punto, es importante que también los socios o accionistas nos indiquen el objeto social al cual se va a dedicar la empresa. ¿Qué es esto del objeto social? Realmente eso es, digamos, la actividad preponderante que van a querer que se realice en una sociedad mercantil de esta naturaleza. Pues tenemos un ámbito muy amplio, un tema comercial muy amplio, en el cual, digamos, nuestra audiencia podría desempeñar gran parte de sus actividades. Es importante señalarles que el objeto social, muchas veces los clientes nos indican, licenciado, quiero hacer una sociedad que sea todóloga, ¿no? Que venda zapatos,
que venda temas farmacéuticos, que venda viajes, refacciones de coches. Bueno, ese tipo de sociedades, por ejemplo, aquí en la notaría, mi jefe, Eliseo Ignacio Morel de Chuga, le gusta que las sociedades tengan, digamos, cierta estructura o que se destinen a ciertos fines. Es decir, no nos gusta hacer ese tipo de sociedades o empresas que igual, como decía hace un momento, pueden vender zapatos o pueden vender lo que usted guste y mande. O sea, nos gusta que la gente, hacerle un traje a la medida al cliente, dependiendo de la actividad que realiza, de la actividad comercial que desempeña, apoyarle para diseñarle un objeto social que cumpla con esas funciones, que no se quede corto, pero pues que tampoco sea una empresa o una sociedad que pueda hacer prácticamente cualquier tipo de gestión. Tercer punto, la ley también establece dentro del acta de la escritura en donde se constituya una sociedad de naturaleza, tenemos que seguir la denominación, como ya lo decíamos, incluir esta sociedad. Pedimos siempre que nos den cuando menos 3 o 4 denominaciones distintas. Cada esta actualización de las denominaciones es la economía. Sí, un segundito, Lick, un segundito. Ay, un segundo. Castigaba a la gente y tenía me decía, chicotito de transistor, ¿no? Y aquí compañero está como chicotito de transistor. Aquí andamos hablando. Ahora sí, licenciado. Gracias, licenciado. Nos comentaba que como tercer punto es importante señalar la denominación de la sociedad. Esta denominación la autoriza hoy por hoy la Secretaría de Economía. Antes esta atribución estaba, se le dejaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuarto punto, dentro de nuestra escritura constitutiva también tenemos que señalar la duración que tendrá la sociedad, el capital social que vaya a tener nuestra empresa. Como lo decíamos, hubo ya una reforma, no nos piden un capital mínimo fijo, podemos establecer el capital que queramos y en su caso especificar también si va a ser una sociedad de capital variable. Tenemos que indicar cuál va a ser la aportación de cada uno de los socios. Recordarán, lo habíamos mencionado, cada socio tiene que aportar por lo menos una acción, pero bueno, se establece, es importante que nos indiquen cuál va a ser el porcentaje o la tenencia accionaria que va a tener cada uno de los socios o accionistas. De igual forma, nos pide la ley señalar el domicilio en el cual tendremos la sociedad, esto para efectos desde índole de inscripción en el registro público de la propiedad y para temas fiscales, aunque puede la audiencia o tiene que saber que para efectos fiscales puede cambiar su residencia en cualquier momento, igualmente decir cambiar el establecimiento, digamos, principal de su centro de negocios a otro estado, se puede hacer mediante un acta de asamblea extraordinaria. Importante punto que voy a tocar a continuación, es necesario que los socios o accionistas nos indiquen la forma en la cual quieren que este tipo de empresas se administren. Digamos que tenemos un par de alternativas que la ley establece. Pueden optar por un consejo de administración o bien optar por una figura de un administrador único. ¿Por qué digo que es importante? Porque, bueno, cuando menos, como les decía, son dos socios los que tienen que intervenir en la constitución de estas empresas. Muchas veces los clientes, señor licenciado, nos indican, ¿sabes qué? Uno de ellos, yo me dedico a aportar mi trabajo, yo soy bueno en lo que hago, pero a mí definitivamente las relaciones públicas y demás pues no van conmigo. Yo hacer contratos, sentarme con proveedores o intentar atraer clientes pues no es lo mío, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante que los socios en este punto dejen muy claro y pongan las cartas sobre la mesa para que entre ellos mismos puedan determinar pues cómo se van a administrar de la mejor manera, quién va a llevar a cabo la representación de la sociedad, porque la ley pide que pueda esto administrarse mediante uno o varios mandatarios que son temporales y además pueden ser revocables en cualquier momento. Entonces, la propia ley les da opción para formar ya sea un consejo o un administrador único. El consejo, por naturaleza, tiene que obrar siempre conjuntamente para el desempeño de sus funciones. Cuando la audiencia opte por un consejo, nosotros siempre recomendamos que ciertas facultades puedan ser ejercidas de manera individual. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar, licenciado, en un esquema en donde para todo van a tener que acudir en consejo, contrato para abrir alguna cuenta, etcétera, etcétera. Entonces,
Sí es importante a lo mejor mancomunar ciertos poderes y principalmente los que comprometen patrimonialmente a la empresa y que ciertas acciones puedan ejercerse siempre de forma individual para que el propio desempeño de la empresa no sea detenido en algún momento en el cual no se encuentren presentes todos los miembros del consejo. Ahora, también la ley nos pide que dentro de la propia escritura relacionemos o señalemos cuál va a ser la forma de distribuir las utilidades y las pérdidas que se tengan dentro de la empresa, si se establece un fondo de reserva, las causas que se tienen como disolución anticipada y, en su caso, las bases para poder liquidar la sociedad. Como parte de la naturaleza de la sociedad anónima, la propia Ley General de Sociedades Mercantiles pide, digamos, algunos requisitos adicionales. Señalar o que se exhiba, digamos, el capital social. También nos da opción para que se puedan generar diversas tipos de acciones o categorías de acciones distintas, es decir, puede haber acciones ordinarias o acciones preferentes que tengan ciertos derechos de voto o ciertos derechos distintos a las acciones ordinarias. Esto, digamos, en un marco de una sociedad anónima. La forma en la cual se van a pagar dichas acciones, la participación que se tendría en las utilidades que en su caso pudieran reservarse los socios fundadores y también señala la posibilidad de tener un comisario o varios comisarios. El comisario, digamos, es un órgano de vigilancia que la propia ley establece y da para ayudar, digamos, al buen funcionamiento de la misma sociedad anónima. Y en su caso también nos pide que podamos señalar las facultades que en su caso tendrá la Asamblea General de Accionistas. En este último punto, que es importante comentarle a la audiencia, la Asamblea General de Accionistas, que es el órgano máximo de representación de la sociedad, tienen obligación de hacer asambleas. La gente normalmente lo escucha y dice, bueno, ¿cada cuándo me tengo que juntar en asamblea con mis socios? La ley establece un par de temas en ese sentido. Hay asambleas ordinarias, hay asambleas extraordinarias que deben de reunirse en el domicilio social. Las asambleas ordinarias se tienen que celebrar una, cuando menos, al año, dentro de los 4 meses siguientes al término del ejercicio social. ¿Qué se trata dentro de estas asambleas? Bueno, los socios cuando se juntan en asamblea, dentro de las asambleas ordinarias, prácticamente se habla o se tiene que rendir un informe por parte de la administración de la sociedad, ya sea por el administrador o el consejo de administración. Es importante que en estos informes que se rindan se escuche también el informe que tiene que presentar el órgano de vigilancia, es decir, él o los comisarios. Dentro de estas mismas asambleas ordinarias se hace nombramiento del órgano de administración, ya sea administrador único, consejo y en su caso comisario, y en las mismas asambleas ordinarias se determinan los emolumentos que van a recibir cada una de estas personas que estoy señalando. De ahí en fuera, licenciado, la propia ley en su artículo 182 señala cuáles son las asambleas extraordinarias. O sea, prácticamente le dice, lo que no está en el 182 es asamblea ordinaria. ¿Qué es lo que viene en el artículo 182 o cuando la audiencia tiene que saber que tiene que convocarse una asamblea extraordinaria? Realmente las asambleas extraordinarias, señor licenciado, son aquellas en las cuales se hace una modificación al contrato social. Es decir, se prorroga la duración de la sociedad, se disuelve anticipadamente, se aumenta o disminuye el capital social, se va a hacer un cambio de objeto, un cambio de nacionalidad, un cambio de domicilio, se va a transformar la sociedad, va a dejar de ser sociedad mercantil y va a transformarse en otro tipo de sociedad. Se hace una fusión, se hace una emisión de acciones preferente y generalmente cuando la ley lo establezca o los propios estatutos así lo establezcan o se pida un quórum en particular para poder llevar a cabo estas asambleas. En general, esta es la forma, digamos, en la cual nuestra audiencia puede llevar a cabo la cuestión de estas empresas. Muchas veces es algo que la gente de repente tiene miedo a acercarse y decir, oye, ¿por qué voy a hacer un tipo de sociedad en este sentido? ¿O por qué me tengo que constituir como una persona moral? Ya de repente la actividad, la vida diaria, señor licenciado, los lleva a eso. Ya en ocasiones no es suficiente el hecho de una persona que desempeñe su actividad como persona física. Si empieza a crecer, que es lo que siempre le deseamos a nuestros clientes, por lo general, los compromisos que asume, de tener un crédito empresarial
con un banco, o a su vez cuando la gente contrata ya con gobierno, con ciertos proveedores, se viene la necesidad de que la gente deje de operar como persona física y empiece a constituir una persona moral. Entonces, a nuestra audiencia le recomendamos este tipo de figuras y con gusto estamos para atenderlos. Se adelantó un poco a mi pregunta. Tengo dos preguntas para usted. Una de ellas era precisamente, ¿por qué o para qué el ciudadano de la calle, no el gran capitalista, no el gran accionista, requiere de una sociedad anónima? Digamos, ¿cuál sería el mínimo en cuanto a giro mercantil, donde sí es recomendable tener una sociedad anónima? Y dos, ¿qué pasa con esas sociedades donde se finge el capital? Es decir, como usted dice, ahora ya nada más son dos los socios los que pueden constituir una sociedad anónima, y cada quien nos ponemos una cantidad de 100,000 pesos, pero en la vida real nada más estamos poniendo 10,000 o 100 pesos o no sé. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se ha recurrido a eso y si eso es legal? Claro, mire, la primera pregunta, el por qué constituir este tipo de sociedades, depende prácticamente del giro de la actividad comercial de nuestros clientes, del ciudadano en la calle. Y le digo, en ocasiones, por lo general, cuando la actividad o el trabajo así se los demanda, principalmente porque hay más demanda o hay más trabajo, la gente se ve en ocasiones superada para poder llevar a cabo la labor que desempeña siendo persona física, y en ocasiones pues es una necesidad más que nada de índole comercial, licenciado, para efectos de obtener, por ejemplo, un crédito. Si hay gente que, por ejemplo, compra un inmueble y es un constructor y todo lo ha hecho como persona física, y el día de mañana pues esperemos de empiece a ir mejor, y empezó primero haciendo 2 departamentitos y después se aventó 5 y así empieza, seguramente en algún momento va a tener necesidad de pedir, no sé, un crédito bancario, ¿no? Para decir un crédito puente. Ya no me alcanza a construir con recursos propios, tengo necesidad de pedir un tipo de financiamiento, y bueno, pues en ese sentido se hace y se le dice a la gente, si dependiendo de cómo vaya mejorando el negocio, es importante, a lo mejor con miras a crecer, a constituirse en esta forma. Nos toca mucho también, por ejemplo, licenciado, gente que desempeña cierto tipo de actividad comercial, y hay ciertos proveedores, por ejemplo, o gente que quiere traer ciertos productos del extranjero, que cuando uno va como persona física, digamos, se ponen un poquito más complejos o complicados para darle o asignarle ciertos contratos o ciertos productos, y le piden ciertos límites, ¿no? O ciertos mínimos que deben de cumplir. Oye, yo contrato nada más con personas morales, empresas, digamos, que tengan 5 o 10 años de constituidas, que estén dadas de alta en Hacienda, etcétera, etcétera, que tengan un cierto capital mínimo. Entonces, la gente con miras a crecer y a tener una comercialización mayor de su producto, tiene que dejar, digamos, de operar como persona física y tiene que constituirse con este tipo de figuras o formas de organización para constituirse como personas mercantiles. Entonces, dependiendo del avance o de la necesidad que tenga de expandir en ocasiones su negocio, es cuando se ven en la obligación o en la necesidad más bien de constituirse como personas morales de naturaleza mercantil. Y también nos toca mucho, digamos, licenciado, la gente que contrata con gobierno, ¿no? Digo, ahorita es un tema un poco más particular, pero bueno, anteriormente la gente que operaba o que llevaba a cabo ciertas actividades con gobierno, que participaba en concursos y licitaciones, lo mismo. O sea, es dificilísimo que usted escuche que una licitación se le asigna a una persona física. Por lo general lo mismo, se piden contratos, los contratos que están asignando a ciertas personas son personas morales que reúnen cierta antigüedad, constituidas hace X número de años con cierto capital mínimo, y que tengan, digamos, cierta antigüedad en el desempeño de la función que está buscando. Entonces, yo le diría, el por qué se constituyen depende de la actividad de cada uno de nuestros clientes. Siempre es con miras a crecer, a hacer algo un poquito más grande, a expandir el negocio. Con esas miras podría la gente buscar constituirse como en este tipo de sociedades. Ahora, lo que usted decía era muy importante. Antes y hace mucho tiempo, no sé, hoy por hoy la ley ya nos dice que cuando se constituye una sociedad, el capital que se tenga, el contrato tiene que establecer el mínimo que se tiene y tiene que estar esto íntegramente suscrito. Entonces, hay acciones
que se ofrecen en efectivo, que cuando menos tienen que estar pagadas en un 20%, y las acciones que sean distintas al numerario tienen que estar pagadas al 100%. Esas simulaciones que antes existían, licenciado, donde llegaba un cliente y decía, quiero constituir una sociedad y le voy a meter 10 millones de pesos, ahorita acuérdense que está la ley para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, que mal llamada la ley antilavado, en donde también se tienen este tipo de actividades muy sancionadas, muy vistas, incluso si la gente llega y quiere constituir una empresa en donde dice que va a tener N millones de pesos la misma, va a verse con problemas cuando se dé de alta. El notario no le va a exhibir o no le va a pedir que le exhiba el dinero, ¿no? Cuando llegue al banco para abrir su cuenta, y si señala que tiene estas grandes cantidades o con esas cantidades se va a iniciar, pues se va a ver en problemas cuando el banco le diga, oye, te constituiste con X capital social, ¿y dónde está? Cuando menos tendrías que exhibirlo, depositarlo para tenerlo en cuentas. Entonces, ya no es tan fácil con este tema y con la unidad de inteligencia financiera andar simulando este tipo de cuestiones que usted me pregunta. Entonces, importante que la gente lo tome con seriedad, con la cautela. Le reitero, incluso ya no hay mínimos fijos que establezca la ley para constituir una sociedad anónima, entonces podrían constituirse con la cantidad que quisieran, empezar a operar su negocio sin idea de que mientan sobre los capitales que se están aportando a la misma, y de esa forma, poco a poco, ir capitalizando el recurso, activos, etcétera, etcétera, con miras a que el negocio crezca. Pues muchas gracias, licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116 de la Ciudad de México, y como siempre, para nuestro público, alguna dirección, algún correo electrónico donde la gente pueda hacer alguna consulta. Con todo gusto, señor licenciado. Nosotros estamos ubicados en la calle Río Sena 101, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Estamos a media cuadra de Paseo de la Reforma, entre la Embajada Americana y la Bolsa de Valores. Es la Notaría 116 de la Ciudad de México. Es el Liceo Ignacio Morales Lechuga. El teléfono que tenemos de conmutador es el 55 50 80 10 50. El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde. Y si la audiencia tiene alguna duda en cuanto a este tema o alguna otra pregunta que tuvieran respecto de alguna otra situación que tuvieran en mente, con gusto podemos atenderlos en un correo electrónico que es el siguiente: jenrique-lopez@notaria116df.com.mx. Pues muchas gracias, licenciado, por su tiempo, y tendremos una cita dentro de 8 días. Y ustedes, amigos, recuerden que tendremos también otras intervenciones para seguir analizando los grandes temas nacionales. Que tengan ustedes un excelente día. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Gracias.